Buenos días, jóvenes, ¿cómo están todos? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Todos bien de salud? ¿En sus casas? ¿Todos bien? Por acá todo bien. Muchas gracias. Muy atareado. De hecho, yo creo que hoy, no, posiblemente, yo quisiera que fuera hoy, pero posiblemente hasta mañana, anuncie la dirección, que lanzamos tres foros diferentes para ayuda académica de ustedes, de los estudiantes y de las estudiantes. En las tres áreas de conocimiento. Es decir, son foros en donde ustedes pueden ir y hacer una pregunta de la materia que sea, digamos, ¿no? Y estamos reclutando personas para que vayan y contesten las preguntas, ¿no? Ustedes son estudiantes de octavo, entonces ya podrían echarle la mano también a sus compañeros más jóvenes. Entonces, si se dan una vuelta por ahí luego, ya que los anuncien, este, estaría chido que le pudieran echar la mano a alguien, ¿no? En el sentido de que se supone que los foros van a estar hechos para que ustedes formulen preguntas o digan necesito una explicación de tal tema y alguien vaya y les diga, pues mira, la respuesta a tu pregunta es esta, o estudia por acá, o consulta tal fuente, o qué tal si nos vemos en Meet tal día, tal hora, tú y tus cuates, para que les explique, o alguna cosa por el estilo, ¿no? La idea es que como que hay un foro, un lugar en donde los estudiantes puedan ayudar a los estudiantes y eventualmente también reclutamos profesores para que vayan ahí y les echen un ojo y eh, está como flow, es un poco menos que eso, pero sí, esa es la idea en efecto, ¿no? Este, que los profes también vayan, ¿no? Que haya profes que también vayan y les echen un ojito y les ayuden. Aunque no sea el profe, tu profe en la materia X, que si sabe de X, que te eche una mano, ¿no? Ese sería el chiste. Este, como para pues, rescatar a los más posibles, ¿no? Este, ustedes en general, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Entonces, ¿su familia también? Entonces, en eso estuve trabajando el fin de semana. De hecho, me tuve poco tiempo para preparar las clases. Pero bueno, pues vamos a empezar. ¿Recuerdan este video? Lo puse en la clase pasada. Hablábamos de que teníamos a Alice y Bob, o a eBay, como quieran decirle, pues, así típicamente en los libros de criptografía siempre son Alice y Bob, y el espía es Eve, ¿no? Pero bueno, y la idea es que terminen Alice y Bob conociendo un secreto que nadie más puede conocer, ¿no? Entonces, este videito lo hice justo para explicar eso. Al principio eligen un color base, ¿no? Nuestra función de un solo sentido, en este caso es que uno no puede determinar, o es muy difícil de atinarle con precisión, a la proporción de mezcla de cada uno de los colores básicos para generar un color específico del catálogo de Sherwin Williams o de Comics o del que quiera, ¿no? Ese era nuestro problema, nuestra función de un solo sentido. Y bueno, entonces, aprovechando esa función, eh, Alice y Bob se ponen de acuerdo en un color que nadie más puede obtener, ¿no? Aunque esté viendo pasar los intercambios entre ellos dos. Al principio entonces eligen un litro de un color el que ellos escojan del catálogo de cómics y pues es el color arbitrario que ellos quieran, ¿no? Además, cualquiera puede saber cuál es ese color base, no importa. Luego cada quien escoge su propio color preferido del catálogo de cómics, ¿no? Y le añade un litro de su color preferido al color base. Luego se intercambian esas botellas, ¿no? Entonces al final Alice termina con los 2 litros de la mezcla que generó Bob y Bob termina con 2 litros de la mezcla que generó Alice, ¿no? Y a ese le añaden su propio color. Termina entonces con 3 litros de la misma mezcla exactamente, del mismo color. Y cualquiera que haya visto pasar los intercambios y que sepa cuál es el color base no puede
en principio, determinar a qué color llegaron, ¿no? Porque es difícil, es de un solo sentido, generar una mezcla de color a partir de a partir de ver el color que queremos generar, ¿no? Pues bueno, este, de eso vamos a hablar hoy. Para implementar eso en la vida real se utiliza como función de un solo sentido el problema del logaritmo discreto. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El problema del logaritmo discreto lo decidieron usar para justo para resolver este problema, que si se dan cuenta es un problema, es una cosa muy chida porque lo que está haciendo el problema de resolver lo que está haciendo, perdón, el protocolo que acabamos de ejecutar entre Alice y Bob, es resolver el problema del intercambio de llave, ¿no? Al final de cuentas terminan A y B, ambos conociendo un secreto, el mismo, ambos, por supuesto, y cualquiera que haya visto el intercambio de datos entre ellos no puede determinar ese secreto. Eso está chido porque entonces ellos pueden ponerse de acuerdo en una clave utilizando un canal inseguro, ¿no? Es el problema o uno de los problemas fundamentales de la criptografía simétrica. Pues bueno, a los que se les ocurrió primero resolver eso fueron a Diffie, que está aquí a la derecha en el slide, es el de cabello rubio y barba, rubia igual. Hellman, que está en medio, y Merkle, que está del otro lado, ¿no? Ambos en el MIT en 1976 formularon o construyeron el protocolo que normalmente se conoce como Diffie-Hellman, el protocolo de Diffie-Hellman. De hecho, en la literatura normalmente aparece así, aunque Diffie y Hellman declararon que la contribución de Merkle fue muy importante y que debería ser llamado Diffie-Hellman-Merkle, ¿no? Pero bueno, por azares del destino, como suele suceder en estas cosas de la historia, se conoce como el protocolo DH, Diffie-Hellman. La idea es, por supuesto, poner de acuerdo a dos entidades en un secreto común, intercambiando datos a través de un canal inseguro, sin que un espía eventual que puede estar interviniendo en el canal permanentemente se entere de cuál es el secreto al que están llegando, ¿no? Ese es el chiste. Al primero que se le ocurrió algo similar, bueno, al primero que se le ocurrió la idea en la que se basa esto fue a Carl Friedrich Gauss. Escribió en las disquisiciones aritméticas acerca de una cosa que él llamó el index, ¿no? En latín. Si R se puede escribir como un cierto número B elevado a la E módulo N, entonces E decimos que es el index de R en base B módulo N. Si se dan cuenta es un análogo de nuestro concepto de logaritmo, justamente, ¿no? Es a quién hay que elevar la base para obtener el número que tú quieres, ¿no? Esencialmente. Pues bueno, fue el primero que mencionó el problema, digamos, en el sentido de que decía, es muy extraño, digamos, no hay como un patrón que se pueda ver en cómo se genera o cuál es el índice que le corresponde a cada número, ¿no? Y bueno, para establecer el problema bien, vamos a necesitar de una estructura algebraica sobre la que montarnos. Ya sabemos, ¿no? El problema del logaritmo, o el logaritmo en general, en los reales, pues está montado sobre un campo. De hecho, normalmente nosotros en criptografía también nos vamos a montar sobre un campo finito, pero no se necesitaría tanto. En estricto sentido se necesita una estructura algebraica un poco más débil, un poco menos exigente, que es un grupo. Entonces, bueno, un grupo es esto, ¿no? Es lo que está en el slide, es la definición. Es un conjunto, por supuesto, no vacío. Y una operación binaria, por supuesto, porque es una estructura algebraica. Y se satisfacen, por supuesto, los siguientes requisitos. El primero pues, es la cerradura. Uno siempre quiere, por supuesto, no salirse de ahí. Si A y B están en G, entonces significa que A y B operados con la operación del grupo también están en G. El resultado de eso también está en G. La propiedad fundamental del grupo es que es asociativo, ¿no? Si tenemos A, B y C en el grupo, entonces el orden de los paréntesis no importa, ¿no? No puede quitar los paréntesis, de hecho. Luego que existe una identidad, es decir, que existe un elemento único, distinguido, importante en el grupo, tal que sumado o operado pues con cualquiera de los miembros, de los elementos del grupo,
da el elemento con el que se operó, ¿no? Entonces, no le hace nada a nadie, digamos, ¿no? La identidad. Y bueno, la existencia de un inverso, también a veces se le dice un simétrico, ¿no? Que para todo elemento en el grupo existe un elemento simétrico, A', tal que A más A' es justamente la identidad, ¿no? El número de elementos en un grupo, el número de elementos en el conjunto G, normalmente se dice o se denomina el orden del grupo. Es como la terminología que se utiliza. Ahora, aquí le puse un grupo G más, denotando con más la operación binaria en el grupo. Pero esa elección es completamente arbitraria. Si la operación que yo escojo la denoto con un más, entonces suelo decir que el grupo es un grupo aditivo, ¿no? Porque estoy usando una especie de suma en él. Y entonces, por supuesto, el neutro aditivo, pues le llamo cero, el cero del grupo, ¿no? Y al simétrico, pues es el simétrico, o bien el inverso aditivo, ¿no? Y entonces se denota como menos A, ¿no? El inverso de A se nota como menos A. Y bueno, si la operación, en cambio, la denotamos con un punto, con un asterisco, con nada, con la yuxtaposición de los símbolos nada más, ¿no? Entonces se llama grupo multiplicativo, suele llamarse grupo multiplicativo. Por supuesto, en ese caso el neutro se llama el 1 o la unidad del grupo, y el simétrico ya no se llama simétrico, normalmente entonces se le llama inverso multiplicativo, ¿no? Y se denota como A a la menos 1, ¿no? Y en algunos libros viejos como 1 sobre A, pero eso casi ya no se usa. Pero se dan cuenta, eso es, para los computólogos es muy claro, ¿no? Porque los computólogos estamos acostumbrados a hacer cosas como esa. Eso no es relevante, ¿no? Eso no es relevante. Es pura sintaxis. Realmente no importa cómo quieras decirle a la operación, cómo quieras decirle al inverso, al simétrico, lo que sea, ¿no? Realmente un grupo es un grupo y no importa cómo carajos quieras que se comporte, ¿no? No le estás asociando ningún significado a las cosas, pues. Es pura sintaxis. La operación que describí hace ratito en el grupo no necesariamente es conmutativa, generalmente uno le pide eso al grupo y entonces se llama grupo abeliano. Es un grupo un poco más fuerte que un grupo a secas, ¿no? Normalmente queremos grupos abelianos porque es horrible tener una operación no conmutativa, ¿no? Algunos ejemplos, miren. Los naturales con la suma. Eso no es un grupo porque no tenemos inverso aditivo, ¿no? En los naturales empezamos del cero para allá, entonces no tenemos a menos A, ¿no? Entonces no tenemos simétricos. Por supuesto, entonces tampoco los naturales con el producto, porque pues, no podemos dividir los naturales, ¿no? Los enteros con la suma, ahí sí ya tenemos inversos, ¿no? Ahí sí ya tenemos simétricos. El güey que está del otro lado del otro lado del cero, a la misma distancia que yo. Ese es el inverso aditivo. Pero seguimos sin poder dividir, así que los enteros con el producto no son un grupo, ¿no? Los racionales con la suma, sí son un grupo, igual que los enteros. Y los racionales con el producto, ahí sí ya podemos dividir. Entonces, sí son un grupo siempre y cuando quitemos al cero, porque si dejamos al cero, estamos echándola a perder, porque el cero no tiene inverso, ¿verdad? No podemos dividir entre cero. Entonces, si quitamos al cero, bendito sea Dios, ya tenemos un grupo, ¿no? Cuando hacemos eso, normalmente alteramos el orden del grupo. En este caso, todos estos grupos que estoy mencionando en este slide, todos ellos son grupos infinitos. Tienen un orden infinito, tienen un número infinito de elementos. Cuando el número de elementos en el grupo es finito y le quitamos al cero ¿no? de alguna manera, pues, por supuesto alteramos el orden del grupo, pero poquito, ¿no? Nomás le quitamos un elemento. Los enteros módulo m con la suma, siempre nos quedamos ahí, ¿no? Y la suma tiene todas las propiedades del grupo, es asociativa, está chido. Entonces es un grupo. ZM con la suma es un grupo. Los enteros módulo m con la suma. Pero ZM con el producto, ya sabemos que no todos tienen inverso.
Solo tienen inverso cuando el elemento es primo relativo con el tamaño del módulo. Entonces no sería un grupo, ¿no? A menos que M sea primo. En ese caso sí es un grupo. Y de hecho es más que eso. Es un campo, ¿no? Ya vimos. Que es algo, una estructura algebraica mucho más exigente que un grupo, ¿no? Mira, aquí hay un par de ejemplos de grupos. Estos son grupos finitos, ¿no? Y de hecho estos son los dos únicos grupos finitos que existen de orden 4. Es decir, los dos únicos grupos que existen de 4 elementos. Uno es, por supuesto, Z4, ese que está a la izquierda, con la suma, ¿no? Y el otro que está a la derecha es el Fier Group de Klein, ¿no? El 4 grupo de Klein. Son los dos únicos grupos que existen de 4 elementos, pues. Después vamos a regresar a ellos. Pero bueno, es una curiosidad, ¿no? No puede haber grupos, o no puede haber, hay un número limitado de grupos de un cierto orden, si es finito, ¿no? ¿No tiene alguna pregunta hasta ahorita? En el primer grupo no tiene inverso, ¿sí? En el primer grupo, con la suma, no, sí tienes inverso, ¿no? Porque, a ver, aquí da un 1, aquí da un 1, aquí da un 1, aquí da un 1, sí. En todos los renglones hay alguien que da, en este caso sería 0. En todos los renglones hay un elemento que da 0, ¿no? Con la suma. Ah, ok, sí, ya. Entonces sí tiene simétrico, ¿no? Cámara. Por supuesto, el 4 grupo de Klein. Para el 4 grupo de Klein estoy utilizando una notación con un asterisco. Es un grupo multiplicativo, entre comillas, por supuesto. Y entonces la identidad aquí se ve como 1. Y entonces, por supuesto, como hay 1 en cada renglón, entonces también hay inverso, ¿no? Pues, cámara. Hay unos grupos que además son especiales porque resulta que pueden ser generados a partir de un elemento, ¿no? Puede no ser único ese elemento, es decir, puede haber más de un elemento que genere el grupo, pero al menos uno, digamos. Existe al menos un elemento tal que todos los elementos del grupo pueden ser expresados en términos de él. Eso está chido. Eso se llama grupo cíclico, ¿no? Entonces un grupo es cíclico si cualquier elemento Q de él puede ser generado a partir de la operación del grupo y de un elemento distinguido al que llamamos el generador, ¿no? Si es un grupo aditivo, por ejemplo, pues a lo mejor Q, cualquier elemento Q, puede ser escrito como G más G más G más G, donde G es el generador, ¿no? En notación abreviada, digamos, ¿no? Un poco abusada, pero abreviada, podríamos decir que es K veces G, ¿no? Si es K el número de veces que aparece G en la suma. Entonces, digamos que podemos poner un escalar K multiplicando el elemento del grupo generador, que es G, ¿no? Y entonces, bueno, es para generar elementos en un grupo que yo considero aditivo, ¿no? En un grupo multiplicativo se escribiría como G por G por G por, etcétera, ¿no? K veces. Perdón, aquí dice K a veces. Me equivoqué. Debe ser K veces, ¿no? Y entonces, por supuesto, en notación de la que estoy acostumbrado, eso sería G a la K. Pero recordemos que esto es pura sintaxis. Si uso esto o uso esto otro, no es relevante. Es un grupo y de todas maneras significa repetir la operación del grupo con el generador K veces, ¿no? ¿Cuál es esa operación? No me importa. No importa la notación que utilices, es repetirla, ¿no? Punto. Por supuesto, entonces G es un generador de grupos y esto se puede hacer con cualquier elemento del grupo. Es un generador del grupo. Hay elementos que si los tomo y los opero sobre sí mismos varias veces, obtengo no todos los del grupo, sino un cachito. Estoy obteniendo, digamos, en principio, un cacho del grupo a partir de un elemento. Eso, por definición, es un grupo cíclico. Entonces, lo que estoy obteniendo ahí realmente es un subgrupo cíclico del grupo grandote, ¿no? Eso conviene recordarlo al ratito. Bien, por ejemplo, ¿no? ZM más tiene al 1 como generador. No importa quién escojan como M, tiene al 1 como generador, porque cualquier elemento en los enteros módulo M puede ser generado sumando al 1 tantas veces como sea necesario, ¿no?
a lo más m veces. Bueno, m menos un veces, ¿no? Entonces, pues es un grupo cíclico. Los ZM son grupos cíclicos con la suma, ¿no? Z7, quitándole al 0, por supuesto, para que sea un grupo. Con el producto es cíclico. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Aquí está, estoy escogiendo al 3 como generador. Los elementos de Z7 son, por supuesto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero hay que quitar al 0. Entonces nos quedamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pues para generar al 1 necesito elevar 3 a la 0, por supuesto. Para generar al 2 me basta con hacer 3 al cuadrado, porque 3 al cuadrado es 9 y módulo 7 es 2, ¿no? Para generar al 3, pues 3 a la 1, para generar al 4, 3 a la 4, para generar al 5, 3 a la 5, al 6, 3 al cubo, ¿no? Pues bueno, logré generar todos los elementos de Z7 quitando al 0 con base en el 3. Eso significa que el 3 es un generador de Z7, ¿no? Entonces Z7 quitando al 0 es un grupo cíclico y tiene al 3 al menos como generador, ¿no? No todos los grupos son cíclicos, ¿no? Por ejemplo, el 4 grupo de Klein es cíclico, por supuesto, pues como todo ZM, ¿no? Agarramos al 1 como generador, lo repetimos n veces, sumándolo y obtenemos todos los elementos del grupo. Pero en cambio el 4 grupo de Klein, por eso dije que íbamos a regresar a ellos, no es cíclico. No puedo encontrar ningún elemento de él tal que al operarlo con la operación del grupo sobre sí mismo, n veces me vaya dando todos los elementos del grupo. No es posible. Entonces este es un grupo, pero no es un grupo cíclico. Los grupos cíclicos nos agradan mucho a los computólogos porque nada más necesitamos todos bien poquitos datos para generarlos, ¿no? Necesitamos al generador. Punto. Por cierto, al generador también se le denomina típicamente de acuerdo con, o desde Gauss escribió las disquisiciones aritméticas como raíz primitiva. Entonces, bueno, a veces en algunos libros van a encontrar que se le dice generador, en otros libros se les van a encontrar que le dicen raíz primitiva y en algunos van a mezclarlos indistintamente, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Z11, Z11 asterisco, cuando le pongo un asterisco a un Z algo, significa quítale el 0 a Z algo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos Z11 sin el 0, es decir, son los enteros del 1 al 10, ¿no? Y estoy viendo que cualquier elemento X en Z11, que es cualquiera de estos, puede ser generado a partir del 2. Es un, ¿cómo se llama? Z11 es un campo primo, así que entonces se puede, es un grupo, de hecho es un campo finito, es un grupo multiplicativo cíclico, ¿no? Y aquí estoy demostrando, digamos, que cualquier elemento de Z11 sin el 0 puede ser generado a partir del 2. Para generar el 1, por ejemplo, me basta con elevar 2 a la 10. 2 a la 10 es 1024, módulo 11 es 1, ¿no? Para generar el 2 me basta con poner 2 a la 1, para generar el 3, 2 a la 8, ¿no? Etcétera. Es decir, cualquier elemento de Z11 puede ser escrito como 2 a la algo, ¿no? Módulo 11, por supuesto, ¿no? Entonces está chido porque el 2 es una raíz primitiva, es un generador de Z11. Pero fíjense que el 3 no, ¿no? Si agarro al 3 en Z11 y trato de ver qué números me son generados por el 3, obtengo al 1, al 3, al 9, al 5, al 4, luego al 1, al 3, al 9, al 5 y al 4, luego al 1, etcétera, ¿no? Los voy repitiendo. Si voy elevando a números diferentes, al 3, voy obteniendo ese catálogo de números, pero nada más esos. El 1, el 3, el 9, el 5 y el 4. Punto. Los otros no pueden ser generados por el 3. Eso es a lo que me refería hace ratito. Tenemos un grupo cíclico grandote, que es el 11, Z11, ¿no? Y encuentro un cuate, que es el 2, que genera todos. Si me paro en otro que no es el 2, voy a generar también elementos, por supuesto, porque es un grupo cíclico. Pero no genera todos.
los saltos que voy dando son tales que me generan solo un número limitado de elementos de Z11 en este caso, en general de cualquier ZP. Es decir, voy a tener elementos que me generan a todos, que son generadores, que son raíces primitivas en efecto, y voy a tener otros elementos que me generan nada más un trozo a saltos regulares, ¿no?, del grupo cíclico. A eso se le llama un subgrupo cíclico, porque por definición es un grupo cíclico, pero está dentro de otro más grandote, entonces es un subgrupo. En particular, si estamos al 3, tenemos un subgrupo cíclico de orden 5, que es ese. Y punto, ¿no? Nada más tengo esos elementos. Entonces, es conveniente ir pensando en eso, ¿no? Si yo necesito generar todos los elementos del grupo, bueno, si yo quisiera que incrementar el número de posibilidades para un elemento en un grupo, escojo un generador, ¿verdad? Por supuesto que sí. Una raíz primitiva. A ver, fíjense. Vamos a irnos acercando al problema del logaritmo discreto. Si se nos dan valores para G, que es un generador, M, que es el tamaño del módulo, y S, que es el resultado que yo quiero obtener, y me dicen, a ver, encuéntrate el exponente E, tal que te dé S, elevando G a la E, módulo M, ¿qué tan difícil será? Aquí puse GE en vez de G a la E. Disculpen, este es un error. Aquí debería decir G a la E. Fíjense en Z11, ¿no? 1 es 2 a la 10, 2 es 2 a la 1, 3 es 3 a la 2 a la 8, 4 es 2 a la 2. Si relaciono el exponente con el elemento de Z11 que estoy obteniendo, el 1 está relacionado con el 10, el 2 con el 1, el 3 con el 8, el 4 con el 2, el 5 con el 4, el 6 con el 9, el 7 con el 7, el 8 con el 3, el 9 con el 6, el 10 con el 5, o sea, chale. ¿Notan algún patrón ahí? Pues como que a veces hay uno y luego se pierde y luego hay otra vez y luego ya no. En general no hay un patrón, digamos, determinista para todos los elementos en el grupo, ¿no? No hay un patrón que me permita vincular el exponente con el elemento de ZP que estoy generando a partir de él, ¿no? Eso es una pequeña ventaja ahorita para nosotros. Porque miren, secuencia de resultados para G a la E no tiene un patrón distinguible. Y luego, además, tenemos que considerar que la secuencia generada por G es del tamaño del orden del grupo si G es un generador. Si no, es un subgrupo cíclico. Pero si es un generador, entonces es el tamaño del grupo completo. Entonces, si no hay un patrón y potencialmente el número de resultados de G a la E es todo el grupo, y me preguntan, ¿cuál es el exponente que tienes que usar para obtener este resultado? Está cañón, ¿verdad? En principio está cañón, porque no hay un patrón que me diga, sí, pues, usando el patrón ya identifiqué de cuáles posibles elementos proviene güey. No. Y, inciso B, pues el número de posibilidades que hay que explorar para encontrarlo es todo el grupo, ¿no? Entonces está chido, porque no parece fácil encontrar el valor del exponente, dado el resultado que quiero obtener, que es S, dado G, que es el generador, y dado el tamaño del módulo. Eso está chido, porque eso suena, salvo su mejor opinión, a una función de un solo sentido, ¿no? Yo agarro un exponente, ¿no?, el que se me ocurra, agarro el generador, y obtengo G a la E módulo M, y es fácil de calcular, ¿no? Pero en cambio, si me dicen G, me dicen M y me dicen S, a ver, encuéntrate la E, uy, ¿no? Estoy en problemas porque hay que explorar en principio, por lo que vemos, como no hay un orden establecido, no hay un patrón establecido, y el número de posibles resultados, si es un generador de veras, es todo el grupo, tengo que explorar uno por uno todos los elementos del grupo hasta que le atine al exponente, ¿no? Hay un atajo que yo pueda tomar que no sabemos, pero creemos que no hay un atajo, ¿no? Esto está chido porque esa es mi función de un solo sentido. Y entonces la podemos usar para hacer criptografía. La definición formal de todo lo que acabo de decir es esta. Dados un grupo cíclico G
con la operación, aquí le puse punto, no importa, ¿no? Dados un grupo cíclico G con la operación punto, un elemento generador G que pertenece al grupo y un elemento S del grupo, el problema del logaritmo discreto en G consiste en encontrar el valor del exponente al que hay que elevar el generador para obtener S en el grupo, ¿no? Profe, ¿y Mande. el generador siempre es único? No, hay grupos que tienen más de un generador. Vete de aquí. Perdón, es que mi gato está dando lata. Bueno, uno de mis gatos. No es único. Puede haber más de un generador en un grupo. Perfecto. Pero bueno, si escojo un generador, ¿no? El problema del logaritmo discreto es encontrar el exponente al que hay que elevar el generador que te dieron, ¿no? Para obtener ese, que es el resultado que te dieron también. Pues bueno, en particular en los ejemplos que usé, utilicé como grupo a ZM, ¿no? Pero en un grupo en general, en cualquier grupo en general, si es cíclico, persiste el problema del logaritmo discreto, ¿no? O existe. Podemos transportar el problema del logaritmo discreto a ese grupo. Y entonces, si eso uso como función de un solo sentido, podríamos hacer criptografía, como dije, ¿no? Hasta el momento, pues no hemos encontrado un algoritmo clásico. Ahorita les explico qué es eso. Que resuelve el problema del logaritmo discreto en tiempo polinomial, ¿no? No lo conocemos. Lo que sí es que creemos que no es de los problemas más difíciles. O sea, no es de los problemas, no es NP completo, eso sí, ¿no? Se cree que si ven que la pregunta fundamental en computación es P igual a NP, ¿no? Y esa es la pregunta que todos los computólogos nos hacemos. Si realmente resulta que los problemas polinomiales son igual que los NP completos, ¿no? Bueno, si los NP completos son polinomiales, entonces P es igual a NP, ¿no? Esa es la pregunta fundamental. Si P es distinto de NP, entonces este problema del logaritmo discreto está en una clase a la que se le llama NP Intermediate, los libros, ¿no? NP intermedio, es algo que no es de los más difíciles de NP, pero ándale, sí, NP, ni pinche idea. Pero bueno, ¿no? Los NP intermedios, que no son NP completos, no son de los más difíciles de NP, ¿no? Pero pues sí, no es un problema tampoco tan fácil como para que sea polinomial. Por algoritmo clásico me refiero a uno que no es ejecutable en una computadora cuántica, o que no es, mejor dicho, no es un problema que requiera, no es un algoritmo que requiera una computadora cuántica para ejecutarse. Pero sí hay uno que en una computadora cuántica resuelve el problema del logaritmo discreto en tiempo polinomial. Lo construyó Shor en 1999. Realmente lo hizo para resolver el problema de la factorización, pero es transportable al problema del logaritmo discreto. Entonces, se puede resolver el problema en tiempo polinomial en una computadora cuántica. Pues bueno, si tuviéramos computadoras cuánticas, el problema del logaritmo discreto, chin, se nos cae, ¿no? Habría que buscar alternativas. Y de hecho ya hay alternativas. Oye, pero me has estado hablando de generadores, ¿no? Aquí G es un generador, acá usas un generador a la E, bueno, aquí no, pero aquí sí el 2 es un generador. ¿Qué tan difícil es encontrar un generador? Porque si lo voy a estar para un algoritmo, carnal, o sea, permíteme decirte que si está muy difícil encontrar el generador, pues está igual, está en chino que andar descifrando, ¿no? Entonces mejor nos evitamos la pena, ¿no? No son tan escasos los generadores, ¿no? Están bien caracterizadas. Las raíces primitivas de un grupo cíclico tienen que cumplir con esto. En particular los ZMs, ¿no? Que si tomamos T, es la raíz primitiva que tú me estás proponiendo, y la elevamos a el orden del grupo menos 1 sobre 2, entonces me da algo que es congruente con M menos 1. O sea, con el tamaño del grupo menos 1, digamos, ¿no? Lo que es equivalente a que sea congruente con menos 1, módulo E, ¿no? Están bien caracterizadas, así que podemos hacer la prueba, ¿no? A ver, tú propone a alguien. No, pues ahí está A ver, ¿es un generador o no es un generador? No sé. Lo agarramos, lo elevamos a el orden del grupo menos 1 sobre 2, y si obtenemos algo que es congruente con M menos 1, entonces es una raíz primitiva. Si no, lo tiramos a la basura. No, ese no es, Carla. Búscate otro. Y puedes ir proponiendo.
así aleatoriamente darme números hasta que encontremos uno que sea raíz primitiva y entonces por lo tanto es generador. ¿Cuántos ensayos voy a hacer? No manches, me voy a tardar un chorro, pues mejor no lo hacemos, ¿no? No, sí hay muchos. O sea, la probabilidad de que encuentres uno es más o menos alta. No tienes que hacer muchos intentos, pues, para encontrar una raíz primitiva. Porque fíjate que hay phi de m raíces primitivas en módulo m. Si m es primo, por cierto, que es lo que más nos gusta porque es un campo entonces, si m es primo hay phi de m menos 1. ¿Recuerdan qué es phi? A lo mejor no saben qué es phi. Phi de m es la función de Euler, phi es la función de Euler, evaluada en cualquier número, me dice cuántos números menores que él son primos relativos con él. ¿Cuál es la cantidad de números menores que él que son primos relativos con él? Así que phi de m es la cantidad de números primos relativos con m que hay que son menores que él. Entonces, bueno, phi de m menos 1 es una cantidad razonablemente grande, digamos, en general de números, ¿no? Que existen menores que m y que son primos relativos con m menos 1, y esa es la cantidad de raíces primitivas que hay. Así que no te vas a tardar mucho, no vas a tener que hacer esto muchas veces. No vas a tener que hacer la prueba muchas veces hasta encontrar una raíz primitiva. Eso está chido, ¿no? Entonces el procedimiento en general sería, a ver, aquí te doy un grupo. Es un grupo cíclico. Tú encuéntrame un generador. Pues cámara, ¿no? Agarras y generas un número aleatorio. Normalmente vas a buscar uno grande. Tuc, ¿no? Lo pruebas a ver si es una raíz primitiva. Si no es, lo tiras a la basura. Generas otro. Pruebas. Si no es, lo tiras a la basura. Generas otro, lo pruebas. Hasta que sea. Hasta que pase esta prueba. Cuando pase esta prueba ya sabes que es un generador. Bendito sea Dios, ¿no? Y entonces ya te quedas con él. Está, digamos, garantizado que no vas a tener que hacer la prueba muchas veces. Por ejemplo, miren, 6 es raíz primitiva, módulo 761. 761 es un número primo, ¿no? Entonces estamos en en ZP, perdón, con Z761. Y escogimos al 6, que es una raíz primitiva de él, porque fíjense que, de acuerdo con la fórmula de aquí, si le resto al tamaño del módulo un 1 y luego lo divido entre 2, y ese es el exponente al que elevo la propuesta de generador, me debe dar algo que sea congruente con m-1. En efecto, 6 a la 761 menos 1, 760, sobre 2, es congruente con 760, módulo 761. Así que este 6 es una raíz primitiva, módulo 761. La podemos usar como generador. 6 a la lo que sea, me va a ir dando todos los elementos de Z761, ¿no? Y por otra parte, ¿cuántas raíces primitivas tengo? Bueno, resulta, fíjense que phi de 760, o sea, la función de Euler, el número de números que son primos relativos con 760 y son menores que él, es 288. Así que este es el número de raíces primitivas que tengo disponibles. Encontré una, que es el 6, pero hay otras 287 que están ahí. Y fíjense, 287 de 761. Es una alta probabilidad, pues, ¿no? Entonces, pues, no hay mucho pierde, digamos, haciendo cosas como esta, ¿no? Dando números aleatorios y viendo a ver si son o no son. A ver, preguntas hasta ahorita. Si tienen alguna, me avisan. Normalmente tengo el chat puesto aquí, a veces se me va, pero lo vuelvo a poner para que me hagan preguntas si es necesario, si no quieren interrumpir. Por supuesto pueden interrumpir con su voz, ¿no? Si quieren también. Pues bueno, ahora sí, vamos a aprovechar esto para hacer el intercambio de llaves de Diffie-Hellman, que es exactamente lo mismo que hicimos con la pintura, solo que ahora con numeritos, ¿no? Tenemos a dos interlocutores, A y B. Un canal que los comunica y que suponemos que está permanentemente intervenido por el enemigo. El enemigo puede ver todo lo que pasa por ahí, ¿no? A y B se ponen de acuerdo en un primo grande, P, que es el tamaño del módulo que van a usar,
y una raíz primitiva. Alguno de los dos está haciendo sus pruebitas hasta que encuentra una y dice, hey, mira, te propongo esta, punto, ¿no? Entonces, todo mundo sabe P y G. Estas cosas se ponen de acuerdo a gritos, digamos, en el canal, ¿no? Así, todo el mundo lo puede ver. Y bueno, por supuesto, G está en ZP asterisco, ¿no? Es decir, ZP sin el cero. Bueno, luego A escoge un entero aleatorio, grande. Digamos, lo llamamos A. Que está entre 0 y P menos 1, por supuesto, pero que sea grandecito, ¿no? Y le envía a B el resultado de elevar el generador que escogieron elevado a ese número que acaba de escoger A. Ese número A es como el color de pintura que escoge A, ¿no? Módulo P. Y se lo envía a B. Es decir, ya le intercambió el bote de pintura. B, por supuesto, escoge su propio color de pintura, o sea, su propio exponente. Le llamamos B minúscula, y entonces obtiene G a la B minúscula, elevado a la B minúscula, y eso le llamamos Y. Le puse X, qué pendejo. Ahí me equivoqué, ese renglón de ahí debería decir Y igual a G a la B, módulo P, perdón, ¿no? Obtiene su propio número, ese es su propio bote de pintura, y se lo intercambian, ¿ya vieron? Están intercambiando los botes de pintura. Lo que obtiene B se lo envía a A, y lo que obtiene A se lo envía a B. A recibe el bote de B, que es Y. Aquí me había equivocado y le he puesto X, es Y, ¿no? Y calcula entonces K1, digamos, que es Y, lo que recibió de B, elevado a su propio exponente, a su propio color de pintura, a la A, módulo P. B, por su parte, calcula K2, que es lo que recibió de A, elevado a su propio exponente, a B minúscula, ¿no? Y entonces, módulo P, por supuesto, ¿no? Y entonces obtienen K1 y K2, y resulta que, por supuesto, K1 y K2 son K, son una misma cosa, son el mismo número, que es, por supuesto, G a la A por B módulo P, ¿no? Es decir, obtuvieron el mismo número al final. ¿Cuáles son las cosas que dificultan el criptoanálisis aquí? Recuerden que el canal está intervenido. El criptoanalista vio pasar a G, vio pasar a P, ve pasar G a la A y ve pasar G a la B, ¿no? Y no puede calcular G a la A por B. ¿Por qué, chinga? ¿Por qué no puede calcular G a la A por B? ¿No? Para calcular K, para calcular el secreto, que es G a la A por B, necesitaría pues, obtener el logaritmo discreto de X o de Y, puedes coger cualquiera de los dos, ¿no? De X o de Y en base G. Pero quedamos en que el problema del logaritmo discreto es un problema difícil o potencialmente difícil. No sabemos, pero creemos que es difícil, ¿no? Para obtener A o B, que son los exponentes, alguno de ellos dos basta con uno, y entonces poder calcular G a la A por B, ¿no? A partir de la otra cosa que vio pasar, ya sea X o Y. Si obtiene, digamos, B, puede usar X para elevarlo a la esta y obtener K. Y si obtiene A, entonces podría utilizar Y para obtener K, ¿no? Cualquiera de los dos puede usar. O bien calcular G a la A por B de alguna otra manera. No sabemos cómo, por arte de magia, preguntándole a alguien, no sé, ¿no? Entonces, o resuelve el problema del logaritmo discreto, o no. Digamos que esas son las alternativas. La alternativa B es una babosada, dice Diffie-Hellman, ¿no? O sea, la hipótesis de Diffie-Hellman es que la alternativa 2 aquí, ¿no? Calcular G a la A por B no es posible. Hacerla de otra manera, más que resolviendo el problema del logaritmo discreto. La hipótesis de Diffie-Hellman entonces dice que tienes que pasar por la solución del problema del logaritmo discreto para calcular el exponente, para calcular el secreto K, ¿no? Fíjense, en algunos libros va a decir que la seguridad del protocolo de Diffie-Hellman se basa en la dificultad para resolver el problema del logaritmo discreto. No. Lo dicen claramente Diffie-Hellman en su artículo. La dificultad, estamos basándonos, la seguridad de este protocolo está basada en dos suposiciones, dos, no una,
dos suposiciones. Que calcular calcular el logaritmo discreto es un problema difícil. Estamos suponiendo que es un problema difícil. Nadie nos ha demostrado que lo sea, pero creemos que lo es. Nadie nos ha mostrado tampoco un algoritmo polinomial para resolverlo, entonces por eso creemos que es difícil. Entonces, bueno, estamos suponiendo que es difícil resolver el problema del logaritmo discreto y estamos suponiendo que no hay otra manera más que resolver el problema del logaritmo discreto para obtener el secreto, ¿no? Son dos suposiciones. La primera es que el problema del logaritmo discreto es difícil y la segunda es la hipótesis de Diffie-Hellman, que es que no se puede hacer de otra manera, ¿no? ¿Sí? Es muy importante tener claro eso, ¿no? En los libros normalmente dicen solo una de estas, por alguna extraña razón. No es por ser gacho, pero algún cuate dice es que la mayoría de los libros de criptografía lo escriben ingenieros. No, pero no es cierto. ¿No? Cámara. Pues eso es todo. Y llegué preparando la clase. Lo que sigue es ver los mecanismos de criptoanálisis efectivos para resolver el problema del logaritmo discreto, ¿no? Es decir, qué técnicas de criptoanálisis existen para abordar el problema del logaritmo discreto y tratar de encontrar el exponente, ¿no? Dado que ya te dieron el resultado de G el exponente, el tamaño del módulo y el generador. Dadas esas tres cosas, obtener el exponente, ¿qué técnica se utiliza para obtener el exponente, ¿no? O para acercarse al exponente. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. El protocolo de Diffie-Hellman es uno de esos algoritmos. Yo creo, no sé, ustedes seguramente también, si reflexionan, van a llegar a la misma conclusión que yo. Hay unos poquitos, pero muy importantes algoritmos en los que está basada todo nuestro mundo civilizado contemporáneo, ¿no? O sea, hay algoritmos que si los quitas, nos quedamos en la era de las cavernas, ¿verdad? Casi, casi. Uno de ellos es el protocolo de Diffie-Hellman. No podríamos tener comercio en Internet, no podríamos comprar nada en Amazon, no podríamos comprar nada en ningún lado hoy día si no tuviéramos protocolo de Diffie-Hellman. Porque el protocolo de Diffie-Hellman lo usamos absolutamente todos los días, cada vez que nuestra computadora, que es cliente, se conecta a un servidor que vende cosas, ¿no? Y ejecutan el protocolo de Diffie-Hellman para ponerse de acuerdo en un secreto que después van a utilizar como base para calcular la llave de un sistema simétrico que va a cifrar toda la comunicación entre ellos dos. Es algo de lo que vamos a hablar después, pero las ventajas y desventajas de los sistemas simétricos y los de llave pública son complementarias. Eso es muy chido, porque los sistemas simétricos son muy rápidos y eficientes de implementar y muy seguros, muy seguros. Entonces, normalmente uno quiere usar estos, pero para usar esto necesita uno resolver el problema de intercambio de llave, que resolvió Diffie-Hellman. Entonces está chido, porque uno utiliza primero Diffie-Hellman, entre el cliente y el servidor, se ponen de acuerdo, obtienen un secreto compartido que nadie más sabe, y entonces pueden utilizar eso como base para, o como llave para, ¿no? Un sistema simétrico. Y entonces pues, utilizan ya un sistema simétrico para cifrar todo lo demás, incluyendo el número de tu tarjeta de crédito y tu dirección y todo lo demás, ¿no? Tus datos personales. Entonces sería impensable así las cosas como las conocemos hoy si no tuviéramos a Diffie-Hellman ahí atrás. Otro de esos algoritmos, está curioso porque otro de esos algoritmos es el algoritmo de Euclides extendido. Si no tuviéramos el de Euclides extendido, no tendríamos el cálculo de inversos. Y por supuesto, ni Diffie-Hellman ni ninguno de esos sería posible, ¿no? Ningún algoritmo criptográfico, pues. Entonces, el algoritmo de Euclides extendido, que es el más viejo que conoce la humanidad, es uno de los pilares que sostiene nuestras maravillas tecnológicas de hoy día, ¿no? Y piénsenle, hay otros. Otro de esos yo creo que es el algoritmo de Dijkstra, ¿no? O sea, no podríamos, Internet no sería escalable si no tuviéramos cálculos de rutas más cortas. O sea, si no tuviéramos a Dijkstra ahí atrás, a Dijkstra o sus variantes, ¿no? Bellman-Ford o alguno de esos. No podríamos encontrar las rutas eficientes para llegar desde A hasta B a través de la Internet. ¿Cómo lo ven?
Si se les ocurren otros algoritmos así fundamentales, me gustaría que me dijeran, porque sí, está interesante pensar en cosas así, ¿no? ¿Qué otros algoritmos conocen los que esté basada toda la civilización? Casi, casi. Este, no sé, a lo mejor transformada de Fourier, no sé. Hay que pensar. Bueno, preguntas, dudas de la clase, etcétera. Ajá, va. Esta es la primera parte, ¿no? Ahí va a escoger un primo grande y una raíz primitiva. Luego escoge cada quien un exponente, A minúscula y B minúscula. El último renglón de este slide tiene un error, debería ser Y igual a G a la B módulo P. Y luego se intercambian X y Y. Y A toma lo que recibió de B, lo eleva a su propio exponente. B toma lo que recibió de A, que es X, y lo eleva a su propio exponente y obtienen ambos la misma cosa. ¿Tienes alguna pregunta, César? No, todo bien, gracias. Órale. ¿Alguien? Pues cámara, entonces, buen placer. Nos vemos el miércoles, ¿no? Si no tienen preguntas. Si necesitan algo, lo que sea, pues ahí ya saben que estamos en el chat, ¿no? Nos vemos.